¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Buenos días. días. Buenos Buenos días, días, Licen. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, saber Buenos que se días, encuentran dicen. muy bien. ¿Cómo están? Muy Buenos buenos días, días, licenciado. ¿no? ¿Cómo les va? Muy Buenos días, buenos Licen. días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? Bien, Muchas vamos a gracias, seguir Licen, avanzando, igualmente. por favor. No tan bien como usted, pero ahí le damos. Ahí mismo, sobreviviendo, que es lo más importante, ¿no? Amén Bien, por eso. chicos, no nos olvidemos, por favor, de registrar la asistencia también, ¿no? Estamos cerca de 29 personas y solamente 8 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? ¿Listo, Licen? Bien, Lice, buenos días. excelente, por Buenos días, favor. Lice. ¿Cómo buenos días, está? Muy Licen. buenos días. Muy bien. Licen, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le Muy saluda bien. Mayra Troya. Licen, hacerle una pregunta, una consulta. Lo que pasa es que yo le envié la tarea a usted el jueves en la noche, pero no sé si es que revisó o no, porque vi Póngale como que cero, no Licen. revisó. ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver, todas las tareas son revisadas, ¿no? Y bueno, en el tema de responderles si están las actividades completas, el día de hoy voy a seguir revisando, ¿no? Tenía bastantes actividades, pero la mayoría de ustedes ya me habían enviado hasta el día Sí, miércoles. Sí, hasta el día miércoles me habían enviado, ¿no? Pero hoy día ya voy a seguir revisando, sí, no se ya preocupen, ¿no? hice. Gracias, esa era mi inquietud. Gracias. Listo, muy bien. Póngale Entonces, cero, por Licen. favor. En este caso, muy bien, vamos a seguir revisando las actividades que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, antes de avanzar, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Bien, los documentos, pensiones, ya, actividades, tareas en todas las materias, no se olviden, por favor, de tener al día para que no tengan contratiempos, ¿sí? Bien, la anterior semana nosotros revisamos pues un tema o una actividad. El día de hoy van a dar una lección, ya solo vamos a dar una lección 5 personas, nada más, ¿sí? Del tema del cual nosotros revisamos la semana anterior, ¿sí? Señor Yungan, ayúdeme con un número del 1 al 20, por favor. El 10, Licen. El 10, muchísimas gracias. El señor José Luis Guajala Vallejo, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? Parece que no está el señor. Excelente, muy bien, 0. ¿Me ayuda, por favor? Otro número, señor Yungan, por favor. El 5. El número 5, ¿me ayuda, por favor? Ya me regalan un segundito. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Alicia Coche, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. La anterior semana nosotros revisamos directamente de algunas reformas, ¿no? Ahora, hábleme directamente de las reformas borbónicas. ¿Qué eran las reformas borbónicas? Dicen la semana pasada, yo no asistí recién, porque me fui a las votaciones, recién, ayer estaba revisando las clases grabadas. Ya, y si ayer revisamos las clases grabadas, también revisó las redes sociales, ¿verdad? Sí, Ya, muy bien. Entonces, ¿qué decía sobre las reformas borbónicas? Reformas borbónicas. ¿Qué decía Reformas sobre las reformas borbónicas o qué eran las reformas borbónicas? historia religiosa. No. Historia de Europa. Ya, señorita Margot, igual manera, signota. El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor el señor Yo, Licen. Jesús Lor? Ya, excelente, después me ayuda por favor. Señor Jesús Lor, ¿estamos ahí? Actívenle el audio, por favor. Sale. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, la anterior semana nosotros revisamos directamente acerca de las reformas. ¿Qué son las reformas borbónicas? Disculpe, licenciado, ahorita me encuentro laborando. Ya. No se olvidará entonces, por favor, de escribirlo en el chat, ¿sí? Sí, Bien, yo parece. ahorita Listen, lo envío. Sí, dígame. listen.
Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué no respondió antes, señor José Luis? ¿Qué sucedió? Es que tuve que moverme de que el perro se me estaba saliendo. Ah, ya listo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de reformas nomás se dieron? ¿En el continente americano llegaron las reformas? ¿Sí o no? Sí, licen. Las reformas Excelente. Y le españolas. dicen, Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Yungan? ¿Qué tipo de reformas se dieron directamente en el tema de las reformas militares? ¿Qué sucedió ahí? Las reformas militares. Por ejemplo, en Sí. este caso se cambió, por ejemplo, todo lo que era el tipo de armamento, las estrategias, digamos, el tipo, ¿cómo es? Aparte de las estrategias, no recuerdo, a ver, las estrategias militares, también el tipo de más o menos de, a la hora, digamos, de un combate, ¿ya? Entonces, eso más o menos Ya. se fue dándose en lo que eran en lo que es en las estrategias militares, o sea, digamos, eh, mm, Casi, digamos, casi, muy bien. Señor o señorita, ¿me ayuda, por favor? La señorita Mayra Troya. Dígame, por favor, cuando hablamos de las reformas directamente en el tema de la política, ¿qué tipo de cambios nomás se realizaron? De las reformas Borbón. borbónicas. Sí, por favor. A ver, realizaron cambios en las familias, en la real gobernancia de España. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más será? Parece que nos hemos olvidado. La próxima vez me va a dice, tocar tomarles una pequeña evaluación sorpresa. Dígame, por favor. la verdad, francamente, lo que se puede verificar es que esa reforma buscaba modernizar en España relación con Colonia, respondiendo a una nueva concepción de Estado. Ya, excelente, muy bien. Excelente, nos vamos a quedar hasta ahí. Muy bien, señor. Ahora, no nos olvidemos, por favor, que todos los temas que nosotros revisamos, obviamente, tienen que ser revisados y a su vez una pequeña evaluación, ¿no? Por hoy nos vamos a quedar hasta ahí en la lección. La próxima clase ya vamos a tener más actividades para realizar, ¿sí? Bien, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de las reformas borbónicas, obviamente fueron una serie de cambios o implementos que básicamente los conquistadores, en el caso de los españoles en nuestro territorio, lograron pues implantarlo, ¿no? Cambiando pues aspectos militares dentro del clero, de la política, de la cultura, de la educación y sobre todo directamente de la explotación que hacían los españoles dentro de nuestros territorios, especialmente pues a los indígenas como tal, ¿no? Y los afrodescendientes que en su momento también llegaron a ser esclavos directamente de los españoles, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a revisar otras de las situaciones importantes dentro de la historia, que fue la ilustración, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que fue una etapa en donde el conocimiento en donde las disciplinas lograron directamente fortalecerse, ¿no? En el caso de la literatura, de la matemática, de la filosofía, de la historia, de la geografía y sobre todo de algunas nuevas leyes que poco a poco fueron apareciendo, ¿no? Aquí directamente podemos abarcar que la ilustración fue también conocida como el siglo de las luces, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento directamente fue mejorando, fue apareciendo y sobre todo directamente fue separándose de la aportación directa de la religión, ¿no? Recordemos que siglos atrás prácticamente la religión tuvo el control de todo y se conoce pues también la época del oscurantismo, ¿no? En donde prácticamente la religión no permitía pues que el conocimiento siga avanzando o en el mejor de los casos, obviamente, revisar leyes, disciplinas que obviamente mencionen la postura religiosa y establecerlas como tal, ¿no? Cuando se creaban directamente otras leyes en donde prácticamente no incluía a Dios, obviamente, pues eran denegados, ¿no? Muy bien. La ilustración. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita, por favor?
Señor David Yungán, por favor. Ilustración. Ya dice. ¿Qué fue la Ilustración? En la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. Así, la Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo. De esta manera se asentó la fe en el progreso. ¿Qué dice? De esta manera se asentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como una secuencia de la creciente celebración de la razón humana, iniciada con el Renacimiento. El pensamiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente entre la burguesía, ¿qué dice? Y la parte de la aristocracia, a través de los medios impresos y de las reuniones sociales. También fue difundida por intelectuales divulgadores que escribían sobre ciencia, filosofía, política y literatura. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que la Ilustración obviamente tomó fuerza en el siglo, pues, XVIII, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que para aquel entonces se manejaron dos posturas importantes que aparecieron, ¿no? La primera es directamente la fe y la razón, ¿ya? Para empezar, la fe, como ustedes saben, directamente es la capacidad que tiene el ser humano de creer directamente en algo o un ente, pues, superior, ¿no? Ahora, la razón, ¿qué será la razón? Es la forma de pensar. Ya, puede ser también. ¿Qué más? ¿Qué más será la razón? Lo que Una tiene forma la de, razón la otra una, persona. una forma de contradecir si una persona Una está forma de diciendo algo bonito o reflexionar. no. Algo Ya, puede verídico, ser, dice. muy La bien. capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas y conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Ya, Algo verídico, dicen. ya, Dice, excelente, muy bien. ¿Qué más será? Ahora, sí, dígame, por favor. la razón es algo que se puede emitir a través de un pensamiento. Ya, muy bien, excelente. Bien, ahora, si recordamos un poquito, esta época básicamente estaba conformada por dos posturas importantes, ¿no? La fe y la razón. Y obviamente, pues la razón es el cúmulo de conocimientos que tiene el ser humano. Santo Tomás de Aquino, en este caso, que era un monje bien religioso en el caso, él mencionaba que nosotros, los seres humanos, tenemos lo que es la fe innata, ¿no? Es decir, que nosotros a partir del nacimiento contamos con nuestra fe como tal, ¿no? La segunda situación es que el ser humano también se compone de la razón. Él decía que en este caso nosotros tenemos conocimiento, ¿sí? Gracias a la voluntad divina de Dios, ¿sí? Entonces prácticamente decía que la fe y la razón prácticamente es un conjunto que fortalecen al ser humano, ¿no? Ahora, si bien es cierto, para aquella época, obviamente la razón y la fe poco a poco fueron pues separándose, ¿no? Y aquí directamente la Ilustración prácticamente formó lo que es estos conocimientos y los fortaleció directamente para combatir esto. La superstición. ¿Qué será eso? O sea, digamos, creer en cosas absurdas que, por ejemplo, como en este caso puede ser la cábala, la mala suerte o los famosos horóscopos, Creer o en sea, brujerías, en las brujerías, en ese tipo de... Esas son puras supersticiones. Ya, en excelente. imágenes. ¿Qué más será una superstición? Mm, yo creo que eso dicen. Ya, excelente, muy bien. ¿Qué más será? Creer, le hice eso de que del rey del sol, ni sé cómo decían aquí de los indígenas, El Inti Ya, Raymi. muy un el Inti Raymi. Rey. Ajá. La Ya, muy superstición bien. consiste en la creencia de los que dice creencia de que los individuos pueden alterar el destino o la suerte.
Ya, excelente, muy bien. Por ejemplo, una superstición que a nosotros al día de hoy todavía, si bien es cierto, no todos directamente compartimos, ¿no? Esta idea, pero se mantiene, ¿no? Por ejemplo, se dice que si uno rompe un espejo, ¿cuántos años de mala suerte va a tener? 7 años de 7 mala Siete suerte. años. años de mala suerte. Mala suerte, Liz. 7 O años de mala suerte. cuando Dice- dicen que supuestamente cuando matan un gatito, igual dicen que tienen 7 años de mala suerte. Excelente. O ¿Cuándo lo cuando matan? pasan cuando pasan debajo de una escalera, supuestamente es mala suerte. Pero todo Ex- eso es creencia. Excelente, Claro, es muy una bien. superstición. Es una superstición, ¿no? Por ejemplo, en el cual nos dice, si tú te levantaste con el pie izquierdo, obviamente te va a ir mal todo el día, Así es. ¿no? O los Uno famosos se levanta de viernes apuro y 13. ni sabe con qué pie se levanta. Bueno, eso también, ¿no? Muy bien. O el viernes 13 en este caso. ¿Qué nos dice de ese día la superstición? Que tiene que tener cuidado porque todo le va a salir mal, incluso que puede llevar hasta la muerte. El famoso Viernes viernes 13, 13. no te cases, no te embaraces. Ni te Ahí me embarques, costó. saben decir, ¿no? Ni te embarques. Dicen, Muy bien. Sí, dicen, dígame. la superstición también es el creer en algo que no tiene un fundamento racional. Excelente, muy bien. Básicamente la superstición es algo, es una hipótesis que realmente no es comprobada, ¿no? Como ustedes pueden ver directamente aquí, pues en el Ecuador tenemos una variedad en el caso de las supersticiones, ¿no? En el caso de los gatos negros, en el caso de salir a las 12 de la noche, en el caso directamente de derramar sal, de romper un espejo, y sobre todo, inclusive se menciona de que si una persona te barre los pies, tiene un significado. ¿Qué significado tiene Casas eso? con un viejo. Que te quita toda la suerte, Mira, el dinero o algo así, dicen escuchado. que cuando le Que se barren casa los con un viejos, mayor. que se casa con un viejo, eso dicen. No sé Excelente, muy cuántas veces me he bien. casado y nada, cuántas veces me he amarrado y nada. No ha sido con el mismo mayor, no ha sido con el mismo mayor en el caso de que Era le con barrieron otro. con la escoba. Entonces, bien, ¿cuál es el punto acá? Que si bien Que es se cierto, convierte en nosotros, bruja. que generalmente las escobas, bueno, en el caso de las brujas, también puede variar, ¿no? Entonces, miren, prácticamente una superstición es algo que no Entonces, es dicen, perdón que le comprobado. interrumpa, entonces es como un mito, todo eso. Excelente. Ahora, el punto de vista ¿será verdad o será mentira? ¿Qué opinan ustedes? Eso es mentira, mentira, licenciado. Mentira, Lise. Un mito que es un Son decir. como Una los de, leyenda. son como Buena los te amos del suerte y ex. la mala suerte, ¿será que existe? No, No, no existe la mala suerte. A mí sí, solo dice. simplemente son consecuencias de nuestros propios actos, dicen. Eso Mala no tiene suerte, nada que que ver. mejor no digo. Ya, excelente, muy bien. No Ahora, existe, ¿qué Creencia solo opinan nomás. de las coincidencia. cábalas? Las cábalas. Es una mentira, Igual, dice. dicen, no es verdad. También una mentira. Ya, Como puede ser, como que quita excelente. las malas energías, ¿será? No sé. Ya, puede ser, ¿no? A ver, por ejemplo, me Solo son imagino creencias, creo, Liz. que Yo tienen creo que algunos es todo como amigos en el caso del la fútbol, persona le ¿no? piense. Excelente. Si Y a bien es veces cierto, coincide, entonces a veces ella cree en coinciden, eso. entonces ese es el punto, ¿no? ¿Que será o no Sí. será? En el caso de las cábalas, ¿qué tipo de cábalas nosotros tenemos aquí en el Ecuador? El rabo del conejo, el rabo del lobo, Zorro de fin de llevar, año. La eso, pata el del zorro. zorro. Las El 7 Eh, zorro, la pata. uvas, las 12 uvas, perdón. Las Sube 12 el uvas, muy llevar, bien. llevar El dinero, interior amarillo. llevar dinero en ¿Qué la más? carcasa del teléfono. ¿Qué más el Ponerse año el interior viejo? amarillo. Ah, Hay excelente, muchas muy cábalas, muchas bien. El cábalas. calzoncillo rojo, el amarillo para el La amor. tanga roja, la tanga amarilla. De todo un poco, muy bien. Bueno, también he escuchado casos, ya no sé, será verdad, será mentira, de que, por ejemplo, si hablamos en el ámbito deportivo, ¿no? He escuchado casos de que los futbolistas, obviamente para empezar muy bien un campeonato deportivo, algunos de ellos ocupan diferentes implementos, ¿no? Como cábalas, ¿no? Por ejemplo, utilizar los mismos pupos, en este caso utilizar medias rotas, camisetas rotas, manillas, bueno, algo representativo que significa para ellos lo que es una buena suerte, ¿no? Si bien es Una cierto, moneda en pues, el pie. no, las monedas en el pie es que también son Una fundamentales, ¿no? moneda dentro de las medias. Eso también. Otra superstición también que podemos encontrar aquí en el Ecuador
es cuando las personas mencionan, ¿no? Será verdad, será mentira, que cuando una persona fallece, el tener lo que son la tierrita directamente de la persona en donde fue enterrada, tenerla en tu casa es símbolo de ¿qué? Símbolo de protección. De De protección. Muy bien. protección. La Entonces, persona va a permanecer ahí. excelente. Varían y varían, ¿no? Pero en fin, directamente es algo que nos fundamenta directamente como seres humanos, ¿no? Y obviamente, pues son verdades que en su momento, pues, no pueden ser comprobadas como tal, ¿no? Pero en fin, directamente nosotros somos partidarios de ellos, ¿no? Por ejemplo, Pero existen Lice, personas, sí, dígame. dice, pero eso de que también cuando muere alguien, un familiar, dice que le cogen un dedo, alguna parte del cuerpo y le tienen velando aquí en la casa. Ya, También dice que también es una de es las una creencias que protección. también nosotros tenemos acá, ¿no? El tener directamente alguna partecita del cuerpo, o peor aún, cuando por ejemplo ocurren asesinatos y entierran a las personas, se cuenta, ¿no? Que las almas, los espíritus, pues no pueden abandonar directamente ese sitio, ¿no? Pero directamente, pues es algo que nosotros al día de hoy no lo podemos esclarecer directamente con la racionalidad del caso, ¿no? Pero obviamente pues es participación directa de cada uno de nosotros, ¿no? Y al día de hoy pues tenemos un montón de supersticiones, tenemos un montón de hábitos y en algún momento nosotros también nos hemos hecho alguna limpia, ¿sí o no? Claro. No, Liz, es Él como dice, las famosas Ok. parálisis del sueño, dicen, que muchos piensan que cuando la parálisis del sueño es porque es un fantasma, que es un demonio que te está aplastando, pero no es así, Liz. A mí me ha Ya, pasado full de eso excelente. de lo que es la parálisis del sueño, pero eso tiene una explicación científica y está comprobada, Liz. Excelente, muy bien. Básicamente la parálisis del sueño, ¿no? En el tema científico se menciona pues que tu conciencia se despierta, pero tu cuerpo no, ¿no? Y la otra postura es que generalmente se cuenta, ¿no? De que existe alguna alma, de que existe algún ente, especialmente un demonio, se te sube en el pecho y no te puedes mover, ¿no? También se menciona que la hora mala de las personas, en ese caso, es a las 3:30 de la mañana, ¿sí? Por ende, se menciona que es la hora inversa a la hora que murió Jesucristo. Jesucristo se cree o se dice en este caso que él murió pues a la hora de las 3:30 de la tarde. Lo inverso es a las 3:30 de la mañana. Por ende, se dice que si a esa hora uno se levanta con esa sensación de tener sed o no puede dormir, generalmente pues tiende a pensar de que existe algún ente en el cuarto o en la habitación donde se encuentre, ¿no? Pero obviamente hay versiones y versiones, pero al día de hoy directamente son situaciones que a la mayoría en su momento nos ha pasado, ¿no? Muy bien. Entonces directamente la superstición, el oscurantismo, vienen a ser etapas en donde prácticamente la religión tomaba directamente posesión de todo, ¿no? Y con la finalidad directamente de que esas visiones o estos mitos o leyendas directamente no puedan expandirse, ¿no? Que si bien es cierto, en la mayoría de los casos, podemos decir que la buena suerte, la mala suerte, es dependiendo directamente de cómo nosotros lo podemos interpretar, ¿no? Hay personas en este caso que puedan admitir que puede existir la buena suerte, como puede ser la mala suerte, pero en fin, directamente son posturas en donde prácticamente no lo podemos establecer con pruebas, ¿no? Aquí es también como podemos, sí, como dígame. dicen que hay gente que dicen, "Y tengo mala suerte para los trabajos". Y eso es mentira. Eso es como, te digo, eso ya es vagancia, porque hay gente que ya tiene un trabajo y si es que no le gusta el trabajo como le opone, eh, no lo aceptan o aguantarán a Ya. mucho un mes y se votan. Excelente, muy bien. Entonces, directamente son posturas, en ese caso que cada uno pues lo maneja, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos abarcar, ¿no? Que el tema fundamental en el tema de la ilustración es esto, la razón humana, ¿no? Y que prácticamente inició en esta época, en el Renacimiento como tal. Tanto el Renacimiento como el humanismo fueron dos etapas, en este caso, de la forma de expresión del conocimiento, ¿no? Un cambio estructural, por decirlo así, dentro de la sociedad, prácticamente permitió, pues, que el conocimiento pueda mejorar en el tema del Renacimiento.
tanto el Renacimiento como el humanismo se enfocaron directamente a las actividades del ser humano, separando directamente de la postura religiosa, ¿no? Enfocándose en el conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos una de las novelas más representativas, en el caso de Romeo y Julieta, ¿quién escribió esa novela? Shakespeare. Shakespeare. Excelente, William Shakespeare, ¿no? ¿Cuál fue la razón fundamental de eso, no? En esa novela prácticamente expresa los sentimientos directamente de las personas, de los seres humanos, ¿no? Y si bien es cierto, por dar un ejemplo en el tema de la literatura, permitió que esto directamente pueda expandirse por todo el mundo, ¿no? Recordemos que para aquella época se inventó pues la imprenta de Gutenberg y la información prácticamente era más rápido para llegar en todo el mundo, ¿no? Aquí hablamos pues directamente de la filosofía, la política, la literatura, aquí también podemos hablar directamente de la historia, de las nuevas leyes que también fueron apareciendo, ¿no? Muy bien, características de la ilustración. En líneas generales, la ilustración se caracterizó por apostar abierta y totalmente por la razón humana, el progreso como las vías para construir una sociedad mejor. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que el fanatismo religioso poco a poco se fue separando de la sociedad y de la postura directamente de la población como tal, ¿no? Aquí tenemos lo que es una mirada antropocéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Es enfocarse directamente el estudio al ser humano, ¿no? Ahora, sobre todo, directamente podemos establecer que se da lo que es una tradición hipercrítica. Acá, ¿qué es una crítica? Es dar digamos, es dar una especie de resumen acorde a lo que se ve. Ya, puede ser. Licenciado, dar una opinión que no felicitar, sino dar una opinión que, como crítica, no hablar mal de esa persona o hablar mal de la cosa que está haciendo. Excelente, muy bien. Al día de hoy se menciona que existen dos tipos de crítica, ¿no? La crítica constructiva. ¿Qué es ser una crítica constructiva? Algo Bueno, Hablar bien de las cosas. Yo creo que, licenciado, una crítica es cuando una persona habla de otra persona y dice que está mal vestido o habla mal, así. Para mí veo que es una crítica es ver que esté perfectamente en condiciones de lo que estás tratando esa persona. Es un Ya, conjunto muy de bien. opiniones, dicen. Es un conjunto de Excelente. opiniones. Muy bien. Ahora la crítica prácticamente es una postura directamente que manejan pues las personas al día de hoy sobre alguna situación, sobre algún comunicado y sobre todo directamente sobre alguna persona también, ¿no? Hablamos de una crítica constructiva cuando opinamos directamente para mejorar. Ahora, la otra, la crítica destructiva, ¿qué será eso? Cuando prácticamente le hace de menos, es como que lo basurean por algo que hizo. O tal vez Ya, simplemente Está en error. lo rechazan. excelente, muy Estar en bien. error. Cuando obviamente, pues, en vez de ayudar, pues, en este caso, lo daña en general, ¿no? Pero en fin, nosotros tenemos lo que es una postura bastante libre para expresar nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, si no nos gusta nuestro gobierno, nosotros opinamos. Si nos gusta nuestro gobierno, de igual manera también opinamos y opinamos, ¿no? Y esa es la parte directamente en la que nos vuelve partícipes en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, dentro de las características de la ilustración, también podemos directamente enfocarnos en una educación laico. ¿Qué es una educación laica? Digamos, educación basado netamente en lo que es la religión. Ya, ¿qué más será? ¿Qué es una educación laica? Es una educación antigua. Una educación No. antigua que habla mucho de Cristo. Ya, casi, casi, pero no. Muy bien. Una religiosa, tal vez. Sí, bien, excelente. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de una educación laica, obviamente pues aquí directamente destacamos lo que es una separación directa de la religión y obviamente del conocimiento como tal, ¿no? Aquí en el Ecuador existió un presidente que separó directamente la religión del Estado y obviamente fue quemado, inmolado directamente en el Parque Ejido. ¿Cómo se llamaba ese presidente?
El viejo Eloy Alfaro. luchador, Eloy Alfaro. El general Eloy Alfaro Delgado, ¿no? Que obviamente pues él dio paso directamente al conocimiento, pero obviamente pues la situación fue muy diferente con él, pero lo podemos determinar que fue el inicio directamente del presidente que buscó directamente separar la religión, separar lo que es la iglesia de los estados como tal, ¿no? Ahora, sí, dígame. Pero igual dicen la educación laica también se basa en lo que es en el progreso científico, también en investigaciones científicas, dicen. Porque también, o sea, lo que no solo separa, digamos, lo religioso con lo, digamos, con lo no religioso, pero también, o sea, también se basa, digamos, todo el conocimiento en lo que es los resultados científicos, el progreso, el conocimiento y todo eso, dicen. Excelente, muy bien. ¿Cuál es la diferencia acá? Que si bien es cierto, la religión también avanza en el tema científico, pero obviamente tenía que ser aprobado por la religión como tal. Entonces, por ende, si el día de mañana creamos directamente una ley, una normativa, tenía que ser aceptada por la religión. Y si no era aceptada, si no incluíamos a Dios, en este caso, en cualquier ley, en cualquier normativa, no era aceptada, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las disciplinas que nosotros tenemos al día de hoy, la matemática, la física, la química, tenemos una variedad de disciplinas, ¿no? Y en la mayoría de ellas, obviamente, no involucra directamente a Dios, pero porque nosotros tenemos la libertad de poder expresarlo, ¿no? Para aquel entonces realmente era muy difícil establecer lo que son leyes, normativos, que aprueben directamente, pues, la religión, ¿no? Y como ustedes saben, la religión prácticamente estaba en el gobierno. Entonces, si bien es cierto, el conocimiento científico también fue avanzando, pero siempre y cuando, obviamente, la religión controle eso y se hable directamente de Dios. Sí, entonces, obviamente, era apoyable. Y si no se hablaba, los libros obviamente eran destruidos, las personas directamente eran acusadas, y en el mejor de los casos, obviamente, ellos se escondían también, ¿no? Ahora, otro enfoque importante acá a mencionar es directamente la tiranía. ¿Qué será la tiranía? Dice buenas. Sí, buenos días. Dice un compañero, Mariana Cuji, que le disculpe que no va a asistir a la clase porque tenía que salir del trabajo. Ya, su apellido, la señorita, su apellido es Mariana Cuji. Miriam Cuji. Ay, Miriam Cuji. Regáleme un segundito. Aquí está. Listo. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué será la tiranía? Es una forma de gobierno absolutista, dice. Gobierno en la que el gobernante tiene poder total absoluto, dicen. Excelente, muy bien. Cuando una persona nos dice, el gobierno de tal presidente fue una tiranía, ¿qué quiere decir eso? Rafael Correa, dicen. Como Rafael Correa tenía dominado el país, dicen. Ya, muy bien. Ejemplos de tiranía. A ver, recordemos una característica importante, ¿no? Cuando una persona es tirana, ¿qué quiere decir con eso? Es abuso O sea, que de es la malvado. superioridad o del poder en el trato con las demás personas. Ya, muy bien. Es una persona que obviamente cuenta con todos los poderes directamente de un país o de un estado como tal, ¿no? Si bien es cierto, cuando mencionamos el término tirano, hablamos de una persona que obviamente cuenta con todos los poderes de los estados, pero sobre todo directamente hace referencia al beneficio propio, ¿no? Como el No presidente de trabaja Venezuela. directamente en el caso de la población como tal, ya muy bien, algunos presidentes también tienen diferentes posturas, ¿no? Pero que no directamente ayudan a la población como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Si bien es cierto, con el tema de la ilustración aparece lo que es una opinión de transformación en la sociedad, en una sociedad más libre e equitativa. Es decir, que todos directamente podamos participar, ¿no? Aquí también podemos mencionar que dentro de las corrientes filosóficas se fortaleció pues el racionalismo, el empirismo, el materialismo, el idealismo, el enciclopedismo y el universalismo, ¿no? El racionalismo obviamente está enfocado pues a la razón, al conocimiento humano. El empirismo se menciona directamente que está enfocado en base a la experiencia, ¿no? ¿Qué será la experiencia? Lo que uno se vive a diario, lo que aprende.
tener mucho conocimiento de lo que uno se aprende. Excelente, muy bien. Ahora, Lo que uno aprende del trabajo. lo que bien Cada se día aprende tiene, directamente de las cada día se actividades, tiene ¿no? experiencias nuevas. Muy bien, excelente. Ahora, al igual que el conocimiento, las experiencias con el pasar del tiempo van acumulándose también, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, esa chica no te conviene, esa chica es bandida, o ese chico no te conviene, ese chico es un bandido, es un Chico es grillo. mocero. Y Déjame obviamente, tener experiencia. Porque ya tienen experiencia, Alicia. excelente, muy bien, porque en algún Dice, momento las personas que nos dan esos consejos también llegaron a tener esa Ya vivieron. experiencia. Ya vivieron Esa eso. experiencia. Excelente. dicen, Sí, dígame. pero una preguntita, pero para poder tener una experiencia primero hay que tener un conocimiento, ¿no? Porque si te conoce, vive la experiencia. No. Bien. Ahora, eso puede variar. A veces no También tenemos puede ser al conocimiento de revés. algo, primero lo tenemos por experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del conocimiento, en el caso de las actividades que nosotros realizamos. Por ejemplo, hay personas que obviamente no contaron con una experiencia propia para realizar un trabajo, una actividad, ¿sí? Pero obviamente con el día tras día en el trabajo fueron aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona, de un arquitecto que recién se graduó en la universidad, ya muy bien, va a conseguir trabajo, obviamente tiene el título, pero en este caso, si Tiene hacemos una experiencia. comparación con la otra persona, digamos, un maestro albañil que trabaja directamente en la construcción, él cuenta con la experiencia del caso, ¿no? Muy bien, entonces, a pesar de que el título también es muy bueno, la experiencia también es un ente fundamental Ambas cosas. directamente en las personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros aprendemos día tras día. Si bien, se menciona también que el conocimiento de los seres humanos se aprende de dos maneras. La primera, cuando uno la vive, y la otra situación, cuando uno la escucha de otra persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que te dicen, cuídate mucho, no salgas a tomar mucho los viernes, tendrás cuidado en las discotecas, verás que no te pongan nada en las cervezas, no te quedarás muy noche en el fútbol, regresarás pronto. ¿Por qué? Porque prácticamente esas personas llegaron a tener algunas experiencias, ¿no? Y obviamente en el caso Eso sí. nosotros pues las logramos aprender o compartir en el caso y en su momento, ¿no? Muy bien, el materialismo en el cual nos dice que generalmente nosotros hemos tenido pues cambios o modos de producción. El idealismo prácticamente es una transformación en la sociedad enfocándose en el desarrollo de la población como tal, ¿no? El enciclopedismo y el universalismo, perdón, generalmente es la construcción del conocimiento en libros, ¿no? Por ejemplo, la enciclopedia. ¿Quién de nosotros tiene enciclopedia en la casa todavía? Yo le hice. Excelente. ¿Qué será una enciclopedia? Digamos, una enciclopedia es un conjunto, digamos, de significados de letras distintas, de todo tipo, digamos, en este caso. Lo malo es que no Ya. tengo aquí, lo tengo en Ribón, pero tengo dos enciclopedias de este porte, que son el Océano 1 y el Océano 2. Excelente, muy bien, que en su momento también existían, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con la enciclopedia prácticamente se hablaba o se escribía y se conocía, ¿no? Diferentes especialidades, ¿no? Porque en la enciclopedia te viene de todas las materias y obviamente el conocimiento es compartido, ¿no? Aquí también podemos establecer que la era de la razón prácticamente fue del siglo XVI, XVII y XVIII como tal, ¿no? Aquí tenemos también obras de algunos personajes emblemáticos. Galileo Galilei, el científico, que obviamente nos dejó una teoría importante, ¿no? Blaise Pascal, hablamos de Leibniz, y sobre todo uno de los personajes también emblemáticos, ¿no? Isaac Newton. ¿Qué ley nos dejó él? Lo que es basada en la física, en este caso la ley de la gravedad. Excelente. ¿Qué quiere decir la ley de la gravedad? O sea, digamos, la ley de la gravedad es, bueno, voy a poner el ejemplo, ¿no? De lo que es este mundo, ¿ya? Por ejemplo, en este mundo, o sea, digamos, flota, entre comillas, en el espacio. Y según Isaac Newton, él se dio cuenta de esa ley de la gravedad cuando estaba sentado debajo de un árbol de manzanas y una manzana le cayó en la cabeza.
Ya, excelente, muy bien. Entonces, pues, en términos generales, todo tiene que caer con la gravedad, ¿no? Y es una ley que también Newton en su momento, pues, fue representado y conocido por todo el mundo, ¿no? Aquí tenemos algunos personajes en el tema de la física, de la química, la literatura, la historia y de la astronomía también, que en su momento fue Galileo Galilei, ¿no? Aquí también podemos destacar de las revoluciones burguesas en los años de 1770 y sobre todo pues otra revolución industrial en Inglaterra como tal, ¿no? Que fueron etapas de transiciones directamente de las formas de gobierno, ¿no? Aquí tenemos una imagen en representación de la mayoría de estos pensadores, ¿no? De la mayoría de las personas que aportaron su conocimiento en todas las disciplinas como tal. Ojo, hay algo importante mencionar acá, que la mayoría de las personas que nos dieron conocimientos fuertes en todas las disciplinas eran del sector privilegiado, es decir, de la burguesía, aquellas personas que tenían bastante dinero y obviamente pues contaban la posibilidad de educarse de la mejor manera como tal, ¿no? Bien chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Nadie me avisa y la profe ya está enojadísima llamándome. Ya se ha terminado la clase. Es que está interesante la clase. Excelente, muy bien. ¿Alguna duda, No se alguna vaya, inquietud, por favor? Ya me voy. Ya nos vemos el otro, Ya le hice. el otro Ah, que domingo. tengo tiempo. Buen fin de Muy semana. amable. Bien. Gracias, mi A Lise. ver, vamos a realizar una pequeña actividad. ¿Ya? No. Sí, una pequeña actividad. Muy bien, ¿qué actividad? Quiero que por favor La busquen, revolución ¿ya? industrial. Busquen, por favor, ¿ya? Busquen, por favor, 5 normativas, leyes que generalmente aportaron a la sociedad, en este caso, dentro de la Ilustración. ¿Qué tipo de leyes, normativas, inventos aparecieron directamente en la Ilustración? Solo 5 nada más, ¿ya? ¿Qué van a hacer con eso? Van a hacer lo que es un pequeño collage, ¿sí? Con las 5 imágenes, por favor. Y lo van a enviar directamente a mi número hasta la siguiente semana. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Si se puede repetir, por favor, mil disculpas, no le escuché. Excelente, muy bien. Vamos a buscar 5 inventos que aparecieron en la Ilustración. ¿Sí? Uno de los inventos, leyes que generalmente aparecieron dentro de esta época, ¿no? En el caso de Isaac Newton, la ley de la gravedad también, ¿no? Entonces vamos a hacer directamente a De ver está consultar fácil. 5 inventos directamente o leyes que aparecieron dentro de la Ilustración. Van a hacer un collage y lo envían, por favor, hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Ya dicen. Listen, una pregunta. Sí, dígame, por favor. Listen, yo como trabajo, las tareas envío en la noche. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Sí, Lice, porque yo ayer le envié una tarea a las 12 de la noche. No hay ningún problema. Es que Sí, pasa no que se- como yo trabajo, salgo a las 10 de la noche, llego a mi casa y hasta hacer las cosas ya me hago tarde. Y Sí, no se estudio en la noche. Sí, no se preocupe, yo estoy despierto hasta las 2 de la mañana. Ya, gracias, Lice. Cuidado Listo, con el cuco, excelente. dicen. Sin avanzar a Yo dormir, sin también. avanzar a dormir. Muy No, bien. duerme, licenciado. Luis Neira, dígame, por favor. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Verá, le saluda Jorge León. Lo que pasa es que yo trabajo de guardia, estoy por el oriente y lamentablemente no me he ingresado a clase toda esta semana, pero sí he revisado las clases, pero no le he podido enviar los deberes por motivos de tiempo porque yo trabajo de guardia en un campamento y recién estoy llegando a casa. ¿Cómo puedo hacer para que me pueda ayudar? Listo, muy bien. Quiero que por favor me escriba mi número personal, ¿sí? Y listo, licenciado. Muchas Por gracias. favor. Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Su profe ya quiere romper la puerta. Cuídense mucho, tengan un bonito día. Nos vemos el Gracias. próximo domingo. Gracias, Cuídense. Lice.